Un cordial saludo a todos quienes nos sintonizan en Ecuador TV, Televisión Pública. Les habla Hernán Reyes, quien les va a acompañar durante los próximos 60 minutos. Como hemos de repetir en cada programa, A Contramano pretende ser un espacio de reflexión crítica sobre temas que incumben a la ciudadanía y tienen mucho peso en la sociedad. Temas tales como la política, temas tales como la economía, la cultura y, por supuesto, la comunicación. Nuestra única intención es brindar a ustedes una aproximación analítica de carácter plural y abierta para su propia interpretación, que a la larga les pueda ayudar a repensar los problemas que nos aquejan como sociedad. No es que no se converse cotidianamente sobre política, sobre economía, sobre cultura, en todas partes y en todo lugar, pero sin embargo lo que se opina sobre estos temas parte de lo que me dijeron, lo que vi en el periódico, lo que salió en la televisión. ¿Debemos sin más creer todo lo que oímos y vemos en los medios? Los medios masivos tienen sin duda alguna un peso enorme en la sociedad que vivimos. Todos nosotros percibimos lo que está pasando y hasta decidimos qué hacer a través de la información que circula en los medios, que no solamente son medios de información de lo que pasa, sino son formadores o a veces inclusive deformadores de opinión. Hacer una lectura crítica de cómo actúan los medios es fundamental y para ello hemos pensado en esta sección del programa Contramano. Para ello contaremos siempre con la presencia de especialistas en esta área. Lo mismo pasa con la política. Para algunos despreciada, para otros ambicionada y para quizá la mayoría de nosotros un tema que les produce indiferencia. Sin embargo, la política es vital para la sociedad. Es la que condiciona la economía de un país, es la que organiza la sociedad, es el espacio donde se determinan las obligaciones y por supuesto los derechos de las personas. En tal virtud, también contaremos con la participación de quienes pueden ayudarnos a pensar e inclusive a tomar decisiones informadas en este campo imprescindible para mejorar nuestra cultura y la democracia. En fin, nuestro único deseo es que A Contramano sea un espacio que provoque una discusión racional sobre temas claves para todos y en este empeño ofrecemos públicamente respetar las diferencias de pensamiento, así como exigir la argumentación respectiva para las afirmaciones que se hagan, sobre todo si se puede construir así colectivamente un debate productivo sobre lo importante. Este será el compromiso de A Contramano. Gracias por su sintonía y empezamos de inmediato con un producto que les hemos preparado. Los hospitales y centros de salud del sector público, incluidos los del IES, ISPOL e ISFA, cuentan con un total de 787 tipos de medicamentos. ¿Cómo está, señor? Es la fila, ¿no? Buenas tardes. Por favor, ayúdeme con estas medicinas. Periódicamente el Estado invierte en la compra de medicinas para garantizar la atención de los pacientes. Muchas gracias. Hasta luego. Hacer la publicación de las 425 subastas que significarán el aprovisionamiento de medicamentos para los siguientes programas. A inicios de este año, el Servicio Nacional de Contratación Pública convocó una subasta inversa para la compra de medicamentos para el Sistema Nacional de Salud. En el proceso participaron 165 empresas farmacéuticas, 124 nacionales y 41 extranjeras. Esta subasta, que es un ejercicio de democracia radical en la contratación pública, nos permite que ganemos todos. Irregularidades en la adjudicación de empresas farmacéuticas para proveer de medicamentos a casas de salud públicas estarían por empañar el proceso de subasta inversa. Representantes nacionales denunciaron que ¿y qué se decía en la televisión ecuatoriana en esos días? Problemas con sus productos en otros países. Bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. En Teleamazonas se abordó ampliamente la subasta inversa de medicamentos.
Fueron 33 espacios, entre reportajes y entrevistas en vivo, dedicados a tratar este tema. Recibimos en el set de los desayunos de 24 horas. El 80% de ese 40% ha sido ubicado a importadores de medicamentos. Este sistema débil de control y vigilancia sanitaria solo favorece a las empresas oportunistas. Es la quinta semana de nuestra investigación. Por favor, no permita que el miedo o el temor esté en la ciudadanía cuando ni siquiera compramos los medicamentos, cuando ni siquiera la subasta está ya eficiente. El tema de interés público está sobre la mesa, estoy. no cuando quieran. Cuando no estoy en el país no puedo estar en su canal. Momento. En entrevistas como esta nunca se mencionó que a las empresas farmacéuticas les conviene vender directamente los medicamentos, sin subasta inversa, ya que pueden triplicar sus precios y por ende sus ganancias. Tampoco se mencionó que el sobrino de la periodista Danedy Nostroza trabaja en una empresa farmacéutica, que por cierto participó en la subasta y no ganó. ¿Acaso conflicto de intereses? Veamos casa adentro. En Ecuador TV el tema se trató en 16 espacios, entre reportajes y entrevistas en vivo. El último día de licitación dentro de la subasta inversa corporativa participaron 160 empresas. Los informes del medio público sobre todo se encaminaron a destacar el ahorro que significó para el Estado la subasta inversa para la compra de medicamentos, más de 320 millones de dólares. Por ejemplo, el precio referencial del analgésico paracetamol era de 1 centavo. La oferta más baja fue de 28 centésimas de centavo. La cefalexina, cuyo precio referencial... En estos espacios hubo una mayor presencia de quienes defendían el proceso. La subasta inversa organizada por el sector. Hemos ganado todos los actores involucrados, fundamentalmente los ciudadanos que tendrán a su disponibilidad la gran mayoría del cuadro nacional de medicamentos básicos. En el Ecuador, las empresas vendían los mismos medicamentos 300 y 600% más caros. La subasta inversa es un proceso público que puede someterse a un control por parte de las autoridades competentes. En este sentido, ¿son los medios de comunicación los encargados de juzgar como bueno o malo este proceso? ¿Deben los medios de comunicación convertirse en juez y parte en temas como este, rayando hasta en el linchamiento mediático? A contramano de lo que se ve, se lee y se escucha. Y para tratar este interesante tema, tenemos a continuación nuestros invitados. Les voy a hacer la presentación respectiva. Tenemos a mi derecha a Fernando Casado. Él es doctor en comunicación. Gracias, Fernando, por haber aceptado la invitación. Y ejerce la docencia en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Fernando, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. A mi izquierda, Marcel Merizalde. Marcel es magíster en comunicación y también ejerce la docencia en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. Gracias por estar acá, gracias, Marcel. Bueno, este tema creo que provoca para mucha discusión. Empecemos por el asunto de la cobertura mediática. Los medios de comunicación, al menos en el ejemplo que mostramos, plantean dos distintas maneras de aproximarse a un problema, de mirar, de representarlo. ¿Qué opinas sobre las diferencias y qué nos puede decir esto sobre el rol de los medios en la sociedad, Fernando? Bueno, quizás aquí lo que ha habido es, en primer lugar, por parte de un programa en particular, ¿no?, el Desayuno 24 horas, pues una obcecación sobre el tema, ¿no? Ha habido una cantidad de programas centrados sobre ese tema en particular y desde un enfoque que, como se ha explicado muy bien en el micro, por la gran cantidad de voceros que han venido de una postura y de otra, con una minorización de lo que son la representación de los voceros que de alguna forma vendrían a defender la subasta inversa. Que ya de por sí, el hecho de que haya una discusión pública sobre algo tan complejo como la subasta inversa me parece muy interesante, ¿no? Que se haya puesto sobre el ojo público ese tipo de temas que normalmente pasan bastante desapercibidos y que creo que además históricamente, tanto en el Ecuador como en la mayoría de los países, no había habido nunca una transparencia tal como para precisamente poder poner sobre el ojo público ese tipo de temas, lo cual yo ya creo que es un avance el hecho de que se haya discutido la subasta
subasta inversa. Y por supuesto, desde también los medios públicos, quizás también para contrarrestar todas esas políticas que han habido de ataque a la subasta inversa, pues lo que se ha intentado hacer es lo contrario, tratar de explicar desde este cetro, desde esta vocería, todo lo que tiene que ver con esa subasta inversa y explicar algo que es muy complejo, ¿no? Es muy fácil criticarlo, pero es muy difícil defenderlo. ¿Por qué es fácil criticarlo? Pues porque, como se ha visto en muchos de estos programas, que después a lo mejor podemos analizar en mayor profundidad, se le ataca desde la emotividad, de alguna forma desde la alarma social, desde la preocupación. ¿Qué están haciendo con estos medicamentos? Estos medicamentos son de baja calidad. Aquí lo que no se está haciendo es tratar de proveer con salud a la población, pero siempre desde unos tips que son muy fáciles de posicionar en la población, que son estereotipos que crean alarma social, pero que al mismo tiempo intentar explicar cómo se lleva a cabo un sistema de contratación pública, cuáles son los mecanismos de carácter económico y después cuál es el procedimiento, los plazos. Eso es muy complejo de explicar, ¿no? Entonces hay una desigualdad de armas también a la hora de intentar posicionarlo en la opinión pública. Gracias, Fernando. Marcel, dos cosas menciona Fernando que son importantes. La una es, ¿deben los medios contrarrestarse mutuamente desde sus respectivas políticas editoriales o maneras de cubrir un hecho? Quizá en este caso medios públicos, medios privados, hay la necesidad de contrarrestarse mutuamente. Y la segunda cosa, ¿cómo evitar, por ejemplo, que frente a temas de tanta complejidad, como menciona Fernando, como una subasta pública de medicamentos y todo lo que eso implica, no se caigan en estereotipos, no se produzcan simplificaciones que afectan la información que se difunde? Bueno, pues en la primera parte yo creo que los medios de comunicación privados en este caso están trabajando más bien de una manera ya totalmente perversa, ¿no? Tienen tres temas de interés a posicionar. El primero, la calidad de medicina; el segundo, el tipo de medicina; y el tercero, los proveedores de medicina. Y en torno a eso levantan una serie de estereotipos, la alarma social, tal como lo ha dicho Fernando, ¿no es cierto? Se va irrigando en la sociedad, se va polarizando, y como que el resto de medios privados se ven también impelidos a seguir este tipo de discurso. Esta mirada que se observa, esta mirada que se tiende sobre el tema de la subasta pública de medicinas, que es un tema de seguridad nacional inclusive, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, no es un tema simple, es un tema harto complicado porque habla de la salud de la población. Y frente a esto yo noto también un afán quizá de contrarrestar de parte de los medios privados esta información que se va publicando, que se va exhibiendo de parte de los medios públicos. Me parece, Hernán, que en el tema de los medios públicos hace falta un trabajo, no más bien desde el contrarrestar, sino el de mostrar con datos objetivos, con datos mucho más fehacientes, cuál es el objeto mismo de la realidad, cuál es el tamaño, ¿no es cierto? E ir desarmando este discurso perverso de los medios de comunicación privados. Me parece que ahí está la cuestión fundamental en este sentido. Gracias, Marcel. Fernando, si no es contrarrestar, como dice Marcel, ¿será que acaso los medios públicos y los medios privados tienen finalidades comunes, a pesar de que puedan tener perspectivas y puntos de vista diferentes? Bueno, en principio, la idea de los medios de comunicación es informar a la ciudadanía, ¿no? Y en principio, sin ningún tipo de interés que pudiera contaminar el hecho de informar. En la realidad es falso, ¿no? En realidad nos encontramos que además tradicionalmente hay una serie de agendas y de intereses detrás de los medios de comunicación. Los medios privados de comunicación pues obviamente tienen también una serie de alianzas con otros intereses de otras empresas que normalmente en el gobierno actual, por ejemplo, en el caso de Ecuador, pues han podido verse afectados sus intereses o han visto restringida su capacidad de maniobra en relación a momentos anteriores. Y los medios de comunicación, o bien porque han pertenecido tradicionalmente a esos grupos financieros y bancarios, como el caso de Teleamazonas, que tenía relaciones con el Banco del Pichincha y que además, curiosamente, en mayo de este año hubo una sentencia en primera instancia promovida por la Superintendencia de Bancos en las que se ve que hubo una cierta venta fraudulenta del canal de Teleamazonas, pues entonces ahí siempre suele haber una alianza muy íntima entre los medios de comunicación y el sector financiero. Y por otra parte, los medios públicos, que serían en principio los garantes de esa información que tendría que proveerse a la ciudadanía sin tampoco influencias de ningún tipo, normalmente
también nos encontramos con que las líneas editoriales claramente están influenciados por dentro de las 5 funciones públicas del Ecuador, por la función ejecutiva, que de alguna forma es también quien ha dado lugar a que en estos últimos 10 años había habido una expansión muy importante de los medios públicos. Y eso también podría en muchos casos pues contaminar o direccionar por lo menos la información. Pero en el caso concreto yo coincido con Berizalde en que aquí lo que ha habido es un intento no tanto por contrarrestar, sino por explicar algo tan complejo como lo que han sido una subasta pública inversa, y cuando hemos visto las pocas imágenes del micro inicial, pues veíamos que los que apoyaban el tema de la subasta inversa pues salían con tablas, salían con números, salían con una serie de argumentaciones, mientras que cuando sale Janet Nostroza pues lo que dice, mira la cámara, y después un caso en particular en la que el Fernando Jiménez, que es quien representa a los nefrólogos, habla de un caso en particular, ¿no?, que convierte como en paradigmático de los malos medicamentos que se están importando, pues ella mira a la cámara y dice, ¿será que todos los pacientes están en el mismo riesgo? Y estas son las preocupaciones que tenemos, ¿no? Entonces, es desde la emotividad que ella plantea el problema, mientras que después quienes han defendido la subasta pública han tenido que dar todo tipo de complejos argumentos para defenderlo. Fernando, gracias. Marcel, y en esto que se refiere Fernando, este paso, digamos, de una suerte de política informativa que tiende a ser objetiva, hacia un tipo de coberturas más bien basado en la generación de estados de ánimo, quizá basado mucho en el estimular la sensibilidad del televidente. ¿Se trata solo quizá de un cambio de narrativa en el caso del periodismo, o apunta efectivamente a un proceso de empobrecimiento de la función social que debe tener un medio, más allá de que sea un medio privado, más allá de que sea un medio público? Yo lo que veo acá más bien es un conjunto de convergencias, ¿no? Una serie de intereses, una serie de estrategias, una serie de reacciones que obviamente van a ser vehiculizadas a través de la emoción, porque es el mejor mecanismo para que la población reaccione, para que la población diga ciertos elementos que han estado ahí y que inquietan. Yo creo que no es raro, no es extraño para todos los pobladores del Ecuador que existan cuestionamientos reales también al sistema de salud pública. Es real también, Hernán, que mucha gente que asiste a los centros de salud pública, hospitales, el mismo IES, muchas veces se encuentre por múltiples razones con la ingrata noticia de que no hay determinado medicamento y de que sea el medicamento primordial en las farmacias, en las boticas del Estado, el paracetamol. O sea, eso es real. Me parece que de ahí han tomado los medios privados como una estrategia, digo yo, ¿no es cierto? El explotar la sensibilidad, la emotividad y botarla a la sociedad para que se contamine de esta serie de miradas, ¿no? de patrones de conducta que los medios de comunicación, por supuesto, están ávidos de explotar. Como una estrategia, decía yo, para cuestionar todo el proceso de la subasta inversa de medicina. Pero no es un tanto irresponsable, Marcel, digamos, aludir o manipular, se podría decir, las emociones frente a un tema que tiene una dimensión técnica, que por supuesto tiene una dimensión política como todos los temas, pero que tiene una profunda dimensión humana? ¿Qué persona no se va a conmover? ¿Qué persona no va a verse fuertemente afectada cuando se promocionan casos donde un familiar muere por no recibir los medicamentos, etcétera? ¿No están siendo irresponsables los medios cuando actúan de esa manera con esta estrategia? Por supuesto, Hernán. Yo creo que hay una falta de responsabilidad más que empresarial, social. Yo creo que los medios de comunicación en este sentido no solo es que están siendo irresponsables con lo que emiten a través de sus ondas, me parece que están siendo perversos, que es la palabra que yo empecé utilizando, perversos para con sus objetivos, ¿no es cierto?, llevar adelante sus negocios. Me parece que eso en este sentido deja mucho que decir de los medios privados, y yo creo que también en ese sentido habría que analizar la ley de comunicación y también aplicarla, porque igual yo decía hace un momento, es un tema harto delicado, el tema de la salud, y que pues ahí nos atañe a todos. Yo creo que en ese sentido los medios privados deberían tener mayor responsabilidad y de una u otra forma también desde el Estado debería promoverse, buscarse los mecanismos, las estrategias también adecuadas para que la ley de comunicación se cumpla y se cumpla de manera taxativa, de una sola vez, para que no existan este tipo de mensajes emitidos. Ha dicho algo muy importante, Marcel, Fernando. Vivimos un escenario ahora marcado por una regulación, marcado por una norma, la ley de comunicación.
Pero como todos sabemos, durante estos últimos tiempos y prácticamente también cuando la ley se estaba aprobando en el Congreso, fue una ley sumamente polémica. Hay todavía quienes creen quizá que la ley no era indispensable, que no era necesaria, que los medios pueden manejarse solos. ¿Tú qué opinas al respecto? Claro, obviamente quienes no quieren ser regulados abogan por la liberalización total de la libertad de expresión, ¿no? En un enfoque que es el enfoque clásico liberal de el Estado no debe de entrar a regular nada. Y obviamente los dueños de los medios de comunicación son los más interesados en que no haya una regulación a su accionar. Pero como todo está regulado, ¿no? ¿Por qué no también los medios de comunicación y un derecho fundamental hoy en día, según la Constitución ecuatoriana, un derecho del buen vivir, como es el derecho a la comunicación, que además coexiste con otros muchos derechos que son de corte social? Este sería el único de corte civil y político dentro de los derechos del buen vivir, ¿no? Y ha sido una batalla muy dura, ¿no? Porque si vemos un poco cuál ha sido la evolución, nos encontramos también con que en la Constitución del 2008, creo que el artículo 312, habla de separación del sector financiero y del sector mediático, precisamente por la historia reciente del Ecuador y de lo que fue, por ejemplo, el caso Filambanco, y de cómo, de alguna forma, para posicionar sus intereses, el sector financiero claramente utilizó medios de comunicación. Después había una disposición transitoria en la Constitución también, que decía que en 360 días se debía hacer la Constitución. Por la confrontación de intereses no se pudo llevar eso a cabo. Se tuvo que hacer la tercera pregunta del referéndum del año 2011, en el que también se aprueba el que haya una separación entre el sector financiero y el sector de los medios de comunicación, y finalmente entra en el año 2013 con muchísima diatriba, con muchísima polémica por parte de estos medios de comunicación privada, la ley de comunicación del año 2013, que para mí, aunque tiene algunas sombras, pero desde luego que es un avance enorme en el tema de la regulación de la comunicación, porque incluso en los organismos internacionales hoy en día impera ese posicionamiento liberal, donde los medios de comunicación pueden hacer lo que quieran y solamente el Estado viola el derecho a libertad de expresión. Entonces yo creo que bienvenido, y en este caso concreto, perdona. En este caso concreto, sí. En este caso concreto, el linchamiento mediático por el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, que se le aplica a Janet Nostroza por una denuncia de la SERCOP, es más que merecido, porque además, en principio, la única sanción que ha tenido hasta ahora es la de disculpas públicas, ¿no? Disculpas públicas que yo creo que son necesarias precisamente porque no se puede alarmar de una manera gratuita o por intereses espúreos, como son los de la industria farmacéutica, a la población ecuatoriana en torno a la importación de medicamentos que se están haciendo en este momento y que, según ella y según los invitados en su programa, son de mala calidad y que pueden provocarte daños irreversibles en tu salud. Gracias, Fernando. Y este último tema es importante ya para ir cerrando el segmento. El tema del linchamiento mediático apareció en el reportaje, lo acaba de mencionar Fernando. Fernando menciona que le parece justificada el uso de esta figura. En lo personal, en lo particular, he tenido reticencias a la figura jurídica del linchamiento mediático presente en la Ley de Comunicación. ¿Cuál es tu opinión, Marcelo? Yo creo que en realidad es insuficiente la figura desde mi punto de vista del linchamiento mediático. Deberíamos pensar nosotros no una persona, una institución que está siendo atacada por parte de un medio de comunicación. Como en este caso puede verse, son múltiples medios de comunicación atacando a un objeto del relato social, en este caso la medicina. Me parece que habría que ampliarlo, habría que observarlo, habría que legislar nuevamente acerca de el linchamiento mediático. Yo creo que en realidad es un mecanismo totalmente válido y honesto en la sociedad, que nos permite transparentar la información que los medios de comunicación están obligados a entregar a la ciudadanía con total responsabilidad, con ética, con el único afán de promover el buen vivir. Me parece que ese es un tema que debería pensarse, ¿no es cierto?, de aquí para la nueva Asamblea Nacional. Es decir, mirar todavía esta figura, si es posible hablar de un linchamiento mediático unidireccional, por decirlo de una manera, para observarlo desde una figura múltiple, ¿no?, desde lo poli, porque me parece que en este caso son todos contra uno. Gracias, Marcel. Bueno, como hemos visto, hay una serie de temáticas alrededor del caso que presentamos. Hay una serie de reflexiones que podemos hacer. Evidentemente no nos podemos imaginar una sociedad que viva al margen de los medios de comunicación. Es más, se habla de sociedades mediatizadas. Y desde ese punto de vista tampoco es imposible dejar de pensar que los medios de comunicación todavía no satisfacen los parámetros de calidad que esa sociedad requiere. Son imprescindibles para la sociedad, pero muchas veces la actuación de esos medios dejan mucho que desear.
Tercera cosa, hay un marco normativo, hay un marco regulatorio. Es un marco que ha sido polemizado, que ha sido debatido, que ha sido discutido, que ha sido cuestionado. Sin embargo, también hay grupos de ciudadanos que están apelando a ese marco regulatorio para tratar de ver si es que la comunicación puede mejorar. Finalmente, la comunicación es un derecho, pero al mismo tiempo la comunicación es un servicio no solamente de carácter tecnológico, es un servicio de carácter social que debe ser cumplido de manera responsable. Gracias a nuestros invitados y pasamos inmediatamente al segundo segmento de este programa que vamos a tratar y que se va a referir al tema de la política. Gracias.